Bien, ahora que sabemos cómo calcular el punto isoeléctrico para los diferentes aminoácidos, deberíamos establecer cuál es más allá de la caracterización, cuál es la aplicabilidad de esta propiedad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la química de los aminoácidos. Una de las principales aplicaciones tiene que ver con la técnica de electroforesis. Una de las aplicaciones que se suele hacer del punto isoeléctrico tiene que ver con la separación de mezclas de aminoácidos, por lo pronto para su reconocimiento. Por ejemplo, si nosotros tomamos una mezcla de aminoácidos, como en el caso que se muestra en este momento en la pantalla, a un pH regulado de, por ejemplo, alrededor de 6, es decir, más o menos cerca de lo que podríamos considerar neutro, vamos a ver que a este pH todos los aminoácidos ácidos van a estar cargados de forma negativa, ya que un pH neutro va a ser superior al pH del punto isoeléctrico que uno espera para un aminoácido ácido. Contrariamente, todos los aminoácidos básicos van a estar en este momento a un pH que es inferior a su punto isoeléctrico y por lo tanto van a estar cargados de forma positiva. De esta manera, cuando se introduzca esta mezcla en un soporte, que puede ser papel o algún polímero que lo soporte con un pH determinado, y se le aplica una diferencia de potencial, donde tenemos un ánodo y un cátodo, lo que veremos entonces es que aquellas moléculas de aminoácidos ácidos que a pH 6 están cargados de forma negativa, se moverán hacia el ánodo, que es la parte positiva de la fuente de energía, mientras que los que sean aminoácidos de tipo básico van a moverse hacia el cátodo. Todo aquello que sea un aminoácido neutro va a tener poca, escasa o nula movilidad dentro de este sistema. Este es un ejemplo muy sencillo, ya que tiene solo 3 aminoácidos. Un aminoácido ácido, uno básico o uno neutro. Pero dependiendo de cuántas moléculas cargadas haya a un determinado pH, vamos a ver que las movilidades se ven afectadas. Cuanto mayor sea la cantidad de especies cargadas, vamos a tener una mayor movilidad hacia el ánodo o hacia el cátodo. Y precisamente con un espacio apropiado para que la separación tenga lugar, se puede llegar a observar la presencia de todos los aminoácidos conocidos dentro de una placa de este tipo después de realizar una electroforesis. Otra de las aplicaciones que hace uso de esta característica de los aminoácidos, es decir, de su punto isoeléctrico, es aquella que tiene que ver con la separación de mezclas de aminoácidos, utilizando lo que llamamos resinas de intercambio iónico. En particular, por ejemplo, vamos a ver cómo funcionaría una resina de intercambio catiónico. Las resinas de intercambio catiónico son materiales que generalmente son pequeñas bolitas de un tamaño uniforme que poseen una buena cantidad de poros. Este tipo de bolitas son generalmente de naturaleza polimérica, es decir, se suelen fabricar de poliestireno, en particular de un poliestireno modificado con un ácido sulfónico. Los ácidos sulfónicos, como ustedes saben, son de los grupos ácidos más fuertes que hay dentro de la química orgánica. Y precisamente se puede obtener el producto en su forma de sal, debido a la naturaleza polimérica y a la presencia de numerosos entrecruzamientos entre las cadenas. Este material, a pesar de comportarse, o mejor dicho, de tener cierta característica de electrolito, porque son básicamente sales, se mantiene insoluble en medios acuosos. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla de aminoácidos y la ponemos en contacto con este soporte en una columna cromatográfica, suponiendo que esto lo hagamos a un pH muy ácido, donde todos los aminoácidos tienen carga positiva, lo que ocurrirá es un intercambio de iones, es decir,
El ion sodio se liberará al medio, mientras que quedarán atrapados en las cavidades de este material, formando sales con los correspondientes iones sulfónicos, aquellos aminoácidos que estén presentes en la mezcla. Una vez que se retiene estos aminoácidos, se puede ir aumentando el pH hasta que ocasionalmente se encuentre el punto isoeléctrico de alguno de ellos. En ese punto, al no tener carga, la molécula simplemente se desprende y la podemos obtener al final de nuestra columna de cromatografía. Básicamente, la metodología es parecida a la que se muestra aquí en esta pantalla, donde se agrega digamos, una cantidad determinada de una mezcla de aminoácidos en una columna que soporte precisamente los intercambiadores, y a un determinado pH. Nosotros habíamos hecho, digamos, algo más sencillo, empezando un pH muy ácido, pero esto a veces se trabaja con un pH determinado. Vamos a tener que hay moléculas que están más cargadas, otras que están menos cargadas, y eso produce diferentes interacciones, o mejor dicho, diferente grado de interacción con nuestro soporte. Y lo mismo que teníamos diferentes RFs cuando hablábamos de cromatografías, por ejemplo, de absorción, acá también vamos a tener diferentes movilidades de los distintos aminoácidos. Y dependiendo del pH al que se realice, vamos a poder ir separando cada uno de ellos a medida van saliendo de la columna. Este tipo de separaciones ya se conoce desde hace mucho tiempo y de hecho está bastante automatizado, es decir, que se suele hacer se siguen usando columnas, pero en algunos casos no son manuales, sino que son parcialmente manuales, es decir, pueden tener un armado manual, pero después, por ejemplo, el suministro de los buffers, el cambio de la fuerza de los buffers y demás, se puede hacer de forma automática. E incluso en algunos casos se puede adaptar a técnicas totalmente instrumentales, como puede ser el HPLC. Precisamente lo que se obtiene como resultado de esto son especies de cromatogramas, a partir de los cuales uno, conociendo las condiciones en las cuales se hizo y teniendo idea de cuál es el comportamiento de los diferentes patrones en esas circunstancias, uno puede no solo determinar cuál es la identidad de cada uno de los aminoácidos por el tiempo de retención en la columna, es decir, el tiempo que tarda en salir o la cantidad de mililitros utilizados para eliminar un determinado aminoácido, sino que también el área bajo la curva suele ser una buena manera de poder establecer cuál es la relación molar entre cada uno de estos aminoácidos dentro de de una determinada mezcla. Para precisamente poder hacer esta determinación de tipo cuantitativo, lo que se necesita es de alguna forma poder hacer visibles los aminoácidos a los efectos de que algún método electrónico pueda llegar a determinar la intensidad del pico, es decir, la cantidad relativa de materia que está apareciendo en el detector a un determinado tiempo o un determinado volumen. Para ello se utiliza una reacción que es muy común entre los grupos amino de los aminoácidos y digamos, el reactivo que estamos viendo en este momento en la pantalla, que se denomina ninhidrina. La ninhidrina puede reaccionar con el grupo alfa del alfa amino para dar estas especies, es decir, pierde dióxido de carbono, es decir, se descarboxila, y por otra parte lo que nos quedaría sería algo así como una imina de un aldehído, ya que nos quedaría nitrógeno doble carbono. A partir de eso se hidroliza y nos queda la amina reemplazando una de las posiciones del reactivo original y un aldehído que se libera al medio. En estas condiciones, la amina reacciona con otra molécula de ninhidrina para dar un compuesto altamente coloreado, de un color entre azul y violeta,
Y cabe destacar que la formación de este compuesto coloreado es igual para cualquier aminoácido, es decir, que la reacción responde de igual manera con cualquier aminoácido y por lo tanto, precisamente por eso, es que se la puede tomar como un indicativo de la concentración de un determinado aminoácido en la muestra a partir de la intensidad de la coloración que se mide. La interacción de los aminoácidos, como vimos recién, como un aldehído que tenemos acá, es muy importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con industrias alimenticias. O sea que lo que les voy a mostrar ahora de ninguna manera tienen que acordarse, porque aparte es algo muy incluso eh, eh, digamos, superficial lo que les voy a mostrar, pero me gustaría que lo tengan en cuenta, sobre todo las personas que vayan a dedicarse a la parte de alimentos, ya que es muy habitual que los grupos amino de los aminoácidos reaccionen con los aldehídos. En el caso de los alimentos, particularmente con los aldehídos de los azúcares. Es decir, que si nosotros en un mismo alimento tenemos azúcares y tenemos proteínas, que es lo más habitual, se producirán diferentes tipos de reacciones que empiezan con la formación de una imina entre el aldehído y el grupo amino del aminoácido, los cuales siguen una serie de reacciones que terminan con descomposición de los materiales, pero básicamente termina en estructuras heterocíclicas del tipo digamos, nitrogenadas que son asociadas con las melaninas, que dan coloraciones pardas a marrones. Además, como verán en el punto anterior, lo que podemos ver aquí es que se forma un aldehído, que es el llamado el aldehído de Streeke, que suele ser lo que le confiere muchas veces el olor a los alimentos que se están cocinando. Así, por ejemplo, este tipo de reacciones son las responsables de la coloración dorada o amarronada, por ejemplo, de las tortas o de los panificados, o mismo incluso de esas tonalidades doradas o que toman, por ejemplo, el asado cuando uno lo está cocinando, tiene que ver con una reacción entre las proteínas y los azúcares que hay en el alimento. Además, la liberación, como decíamos recién, del aldehído de Streeke, que es muy particular, la conjunción de aldehídos que se liberan en cada alimento, es lo que en cierta manera les confiere el aroma y parte del sabor. O sea que la reacción del grupo amino con azúcares nos va a dar muchas de las características, en algunos casos deseables, en otros no, de los alimentos que se van a comercializar. Y por lo tanto esta reacción tiene que tenerse muy en cuenta cuando se hable del procesamiento de un determinado alimento. Tal como habíamos dicho para los hidratos de carbono, en los cuales habíamos puntualizado el hecho de que precisamente los monosacáridos eran nuestros bloques individuales que nos permitían llegar a oligosacáridos primero y después a polisacáridos. En el caso de los aminoácidos pasa algo similar. Van a poder interactuar entre sí como bloques estructurales para conseguir moléculas de mayor peso molecular. ¿Qué van a hacer en el caso de pesos moleculares más o menos intermedios, llamados péptidos, mientras que cuando alcanzan altos pesos moleculares suelen recibir el nombre de proteínas? Como su nombre lo indica, al ser aminoácidos, obviamente la vinculación entre ambos se va a dar por la formación de una función amida. Es decir, que vamos a ver que básicamente tenemos una función amida vinculando cada una de las unidades estructurales de una determinada proteína o péptido. En el pequeño péptido que estamos mostrando aquí a continuación en la pantalla, vemos que existen zonas con diferente coloración y que tienen que ver con diferentes regiones del péptido que me gustaría marcarles en este momento. Por un lado, vamos a ver que aquellas uniones que están marcadas específicamente con rojo corresponden a las funciones amida que se generan al ir vinculando cada uno de los aminoácidos para formar el péptido. Precisamente por eso esta unión amida recibe un nombre específico que se denomina unión peptídica.
Además, vamos a ver que tenemos uno de estos bloques que está marcado en color celeste, que precisamente es aquel aminoácido que solemos escribir en el extremo terminal izquierdo y es el que tiene el grupo amino de la posición alfa como amina libre. Precisamente por eso esta parte de la molécula recibe el nombre de grupo amino terminal o directamente aminoácido aminoterminal, porque es la parte amina de toda una cadena más grande de una molécula más importante. A su vez, y como se puede notar, la parte que está en amarillo corresponde a aquella molécula que constituye el fin o el principio, de acuerdo a cómo se la mire, de la molécula, es decir, es el otro extremo. Y normalmente lo solemos escribir en la parte derecha de la molécula. Y como precisamente tiene el ácido carboxílico libre, es lo que normalmente recibe el nombre de aminoácido carboxiterminal, porque es aquel que está en el extremo, pero en el extremo que tiene libre el ácido carboxílico. Obviamente, como decíamos antes, que esto puede llegar a tener mayor o menor peso molecular. En general, por debajo de los 10 aminoácidos se les suele decir oligopéptidos. Entre 10 y 50 residuos de aminoácidos reciben el nombre de polipéptidos y si ya pasan de 50 aminoácidos reciben el nombre de proteínas. Esta es una clasificación más o menos arbitraria y puede ser que, dependiendo la fuente bibliográfica que ustedes usen, van a encontrar distintos límites, pero esa es la idea. Muy pocos residuos de aminoácidos, oligopéptidos. Una cantidad baja, pero más allá de unos 10 o 15 aminoácidos sería un polipéptido y con grandes pesos moleculares tenemos lo que llamamos proteínas. Lo que sí podemos decir es que en muchos libros todos estos diferentes grupos de moléculas obtenidos por interacción de aminoácidos reciben el nombre de poliamidas, porque en realidad son moléculas en las cuales tenemos la repetición de uniones peptídicas, que no es otro caso que una amida. En mi visión particular, que no tiene por qué ser la que adopten ustedes, yo prefiero reservar el término poliamida a los polímeros sintéticos, porque entre otras cosas tienen algo que las proteínas no suelen tener, que es una unidad repetitiva. Las proteínas precisamente tienen una gran variedad de secuencias y si bien la unión amida es repetitiva, no existe una unidad repetitiva como un bloque de átomos de por sí, es decir, como un trozo de molécula que se repita, como en el caso, por ejemplo, de los nylon, ¿sí? No obstante, sí podemos clasificarlas como poliamidas por el hecho de tener varias uniones peptídicas o muchas uniones peptídicas entre las diferentes unidades de aminoácidos. Entonces, una de las cosas que puede llegar a suceder es que necesitemos conocer cuál es, digamos, la composición de un péptido o una proteína. Para ello se pueden adoptar diferentes cursos de acción. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno suele hacer cuando tiene algo que es totalmente desconocido y que está formado por bloques estructurales más chicos, de la misma manera que habíamos hecho en el caso de los hidratos de carbono, donde lo primero que hacíamos era tratar de averiguar qué tipo de monosacáridos conformaban el polisacárido. En este caso, con el péptido o la proteína, podemos hacer lo mismo. Una hidrólisis total que nos va a dar una mezcla de aminoácidos y esa mezcla de aminoácidos tratarla con una resina de intercambio, por ejemplo, y de esa manera establecer cuáles son los aminoácidos que forman parte de nuestra proteína o péptido, o bien, y además, mejor dicho, si tomamos los recaudos necesarios, cuál es la proporción de tipo molar entre cada uno de ellos. Lo que vemos acá en esta transparencia, en esta pantalla, tiene que ver con un esquema de más o menos cómo es el equipo
que precisamente produce estas separaciones. Básicamente hay la parte central es la columna donde se produce la separación y hay una columna de una resina de intercambio, a través de la cual, una vez sembrada con el hidrolizado de la proteína, se hace pasar una solución buffer. Esta solución buffer, al irse moviendo a través de la columna, va produciendo la separación de los aminoácidos precisamente por sus diferentes velocidades de movimiento dentro de la columna. A la salida de esta columna se combina con una solución de ninhidrina y en el trayecto hasta llegar al detector, precisamente lo que se produce es la formación del compuesto coloreado que a través de la interacción de la luz con una célula fotosensible nos va a dar después el cromatograma, como el que veíamos antes, que nos va a dar los diferentes picos según el volumen de elusión de la columna o el tiempo de retención, además de que el área bajo la curva nos va a indicar precisamente la intensidad de la señal y por lo tanto nos va a dar una idea de cuál es la proporción relativa de cada uno de estos aminoácidos en la mezcla. Entonces, con la hidrólisis general, la hidrólisis total y la separación de aminoácidos, tenemos una muy buena idea de cuáles eran los aminoácidos que formaban nuestra proteína y en qué proporción relativa. Sin embargo, es muy útil y de hecho una de las principales cosas que deberíamos determinar para poder saber con qué péptido, con qué proteína trabajamos, es precisamente cuál es la secuencia en la cual se establecieron las uniones peptídicas y cuál es la secuencia de aminoácidos que vamos a encontrar en el péptido o proteína a medida nos movamos por la cadena principal. Dentro de los métodos que podemos usar para la secuenciación del péptido, tenemos dos grandes herramientas. Unos que son los métodos enzimáticos y otros que son los métodos químicos. Los métodos enzimáticos, si bien son mucho más específicos y suelen brindar información valiosa y mucho más precisa en algunos casos, tienen la desventaja de que no todo el mundo puede hacer un análisis de este tipo. En realidad se necesita un entrenamiento particular, una preparación específica del laboratorio, ya que se tiene que trabajar, entre otras cosas, en condiciones de bioseguridad por la manipulación de enzimas. En cuanto a los métodos químicos, no tienen tantos requerimientos y el entrenamiento no es tan exhaustivo, no puede hacer cualquier cualquier estudiante, si ustedes quieren, de grado de química orgánica. El problema es que no suelen ser tan específicos y no suelen dar tanta información. Veamos entonces qué pasa con las diferentes enzimas que podemos usar. La primera de ellas, la carboxipeptidasa, como su nombre lo indica, nos va a indicar precisamente cuál es el aminoácido carboxiterminal dentro de un determinado péptido. Así, por ejemplo, si lo que tenemos es una cadena de péptidos o proteínas, el aminoácido carboxiterminal, dijimos, es el que se encuentra en el extremo en el cual el ácido carboxílico está libre. La carboxipeptidasa producirá una hidrólisis selectiva de la unión peptídica que estamos marcando aquí y liberará este aminoácido. De esta manera sabremos quién era el aminoácido carboxiterminal. La aminopeptidasa hace precisamente un trabajo análogo, pero ahora en el otro extremo, es decir, sobre el aminoácido del péptido que ocupa precisamente la parte amino terminal, es decir, el que tiene el grupo amino como amina libre. La hidrólisis se producirá en esta posición, liberando así el grupo amino terminal y de esa manera podemos saber quién constituye los dos extremos del péptido, ya sea utilizando una enzima o la otra. El problema en este caso lo constituye el hecho de que no todas, o sea, siempre que estamos trabajando, trabajamos con muchas moléculas del mismo tipo. Y no todas las moléculas reaccionan al mismo tiempo. Por lo tanto, tanto carboxipeptidasa como aminopeptidasa van a efectuar el corte liberando el aminoácido carboxiterminal o el aminoácido aminoterminal de cada uno de los péptidos que encuentren.
Pero si la enzima, una vez que liberó ese aminoácido, vuelve a encontrarse con el péptido que ya perdió el carboxiterminal, seguirá hidrolizando con el nuevo aminoácido carboxiterminal. Es decir, si teníamos un péptido con 10 aminoácidos, precisamente la enzima primero le liberará el décimo o el primero, como quieran verlo. Pero puede seguir trabajando sobre la cadena que queda con 9 aminoácidos y liberar el segundo o el noveno. Es decir, va a ir trabajando sobre el extremo del péptido, ya sea que haya sido hidrolizado el primer residuo o no. ¿Esto qué les quiero decir? Básicamente que la composición de aminoácidos del medio va a ir variando con el tiempo. Por lo tanto, para tener seguro quién es el carboxiterminal, tenemos que mirar cuál es el aminoácido que se libera al poco tiempo de que la reacción comience, ya que luego de un ligero lapso de tiempo vamos a ver que empieza a liberarse otro aminoácido que tiene que ver con el segundo que estaba, digamos, después del carboxiterminal. Es decir, va a ir cortando como si fuera sacando rebanadas, sacando primero el primer aminoácido, después el siguiente y así. Esto en algún caso se puede aprovechar si se puede individualizar y normalmente no se puede analizar más allá de 3 residuos, es decir, el carboxiterminal y los dos siguientes o el amino terminal y los dos anteriores, ya que los medios de reacción se suelen volver muy, pero muy complejos más allá de una segunda o tercera hidrólisis controlada. En el caso de las enzimas como la tripsina y la quimotripsina, lo que tenemos son hidrólisis que están controladas de acuerdo al tipo de aminoácido que tenemos. Por ejemplo, la tripsina hace una hidrólisis controlada exclusivamente en los ácidos carboxílicos, o mejor dicho, en el carboxilato que corresponde a los aminoácidos básicos como lisina o arginina. Por ejemplo, veamos aquí en esta pequeña estructura. Si el grupo R corresponde a un aminoácido básico como la lisina o la arginina, la tripsina producirá una hidrólisis en esta unión peptídica, generando así dos péptidos nuevos a partir del péptido original. Lo mismo pasa con la quimotripsina, pero en este caso el grupo R tiene que estar asociado a aromáticos, como por ejemplo la fenilalanina, la tirosina o el triptofano, e incluso uno no aromático como la metionina. Precisamente, estas rupturas, que son rupturas de tipo selectivo, por ahí no nos van a servir de tanto en primera instancia, sino para saber dónde estaban ubicados, por ejemplo, aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos. Y de esta manera, con esa información, nos va a permitir generar una especie de rompecabezas que vamos a tener que ir armando junto con otros datos. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer cuando los péptidos o las proteínas son muy grandes es usar tripsina y quimiotripsina para generar péptidos más pequeños que se puedan secuenciar más fácil usando métodos químicos o carboxiaminopeptidasa, y después, una vez que tenemos la información, es decir, la secuencia de esos péptidos más pequeños, poder incorporarlos de forma tal que no generen la estructura total de la proteína como si fuera el armado de un rompecabezas. En cuanto a los métodos químicos, básicamente podemos nombrar dos, mejor dicho, información que nos pueden dar sobre dos cosas. Son 3 métodos diferentes. Uno que es el de hidracina benzaldehído, que lo que nos dice es cuál es el aminoácido carboxiterminal, lo mismo que hacía la carboxipeptidasa, pero ahora con un método químico. Y después tenemos dos métodos, el método de Sanger y el método de Edman, que precisamente lo que nos dan como información es saber quién es el aminoácido aminoterminal. Tomemos, por ejemplo, este péptido que tenemos aquí y veamos cómo estaría funcionando el ejemplo del
método de la hidracina y benzaldehído. Si yo tengo un péptido como este, voy a tener que existen diferentes uniones peptídicas, ¿sí? Que no serían otra cosa más que amidas, que lo vamos a encontrar, en este caso son 1, 2, 3 uniones peptídicas, una amina terminal y un carboxilo terminal. Si nosotros hacemos reaccionar esta molécula con hidracina, que es un nucleófilo y una amina mucho más básica que las aminas que pueden tener los diferentes aminoácidos, vamos a ver que lo que vamos a tener es una reacción de transamidación, es decir, vamos a ir reemplazando las uniones peptídicas de los diferentes bloques del péptido para convertirlas en las correspondientes hidracidas. Es decir, a partir de esta amida ahora obtenemos una hidracida. Lo mismo ocurre con esta otra y lo mismo ocurre con esta otra. El tema es que el aminoácido carboxilo terminal es un poco diferente a estas, porque al no estar formando parte de uniones peptídicas, su carboxilo terminal sigue teniendo características ácidas. Por lo tanto, al reaccionar con la hidracina, no nos va a dar una hidracida, sino que nos va a dar una sal. Precisamente, todas las hidracidas que obtuvimos, si las hacemos reaccionar, por ejemplo, con benzaldehído, nos van a dar las hidracitas correspondientes, las cuales todas tienen características, por ejemplo, de absorber en el UV y van a ser más o menos solubles en solventes orgánicos, mientras que el aminoácido carboxiterminal solo va a ser soluble en agua. Y de esa manera podemos determinar quién era el carboxiterminal aplicando un método de tipo químico. En el caso de la obtención de la información de quién es el amino terminal, vamos a tener dos métodos fundamentales que son los que se utilizan. El método de Sanger, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de aromáticos, debido a que es una reacción de sustitución nucleofílica aromática. Para esto lo que se utiliza es el 2,4-dinitrofluorbenceno. De esta forma, los grupos amida no pueden interactuar con él porque tienen pares de electrones que están comprometidos con el carbonilo. Pero el grupo amino terminal libre sí va a poder reaccionar como nucleófilo, dando una reacción de sustitución. La posterior hidrólisis del péptido nos permite reconocer aquel aminoácido que cuenta con el grupo dinitrobenceno sobre el amino terminal. Y de esta manera poder determinar cuál era el aminoácido que estaba en esta posición. Como podemos observar, este es un método eficaz, pero tiene el inconveniente de que solo podemos utilizar el péptido una vez, ya que determinamos quién es el grupo amino terminal y para poder individualizar cuál es el aminoácido tenemos que hidrolizar todo el resto del péptido. Precisamente en este caso, como una cuestión colateral, también se nos van a quedar con la marca del dinitrobenceno aquellos grupos aminos epsilon pertenecientes precisamente a los aminoácidos básicos. Pero los métodos que se utilizan, que generalmente tienen que ver con métodos cromatográficos, permiten determinar la diferenciación entre unos y otros y de esa forma saber quién es el amino terminal, porque es el único que va a estar marcado con el dinitrobenceno en el grupo amino alfa-carbonilo. El otro método que tenemos a disposición es el método de Edman, que también usa precisamente la nucleofilia de los pares de electrones del amino terminal. El reactivo en este caso es un fenilisotiocianato, que como ustedes ya se pueden imaginar, al tener un carbono con dos átomos electronegativos, va a tener una densidad de carga positiva bastante apreciable y por lo tanto va a ser atacado con facilidad por el grupo amino terminal. En este caso lo que se forma es una especie de feniltiourea
derivada del grupo amino terminal, pero por la posición relativa, acá lo que ocurre es una especie de hidrólisis espontánea en la cual el nitrógeno de la tiourea va a atacar al carbono carbonílico del amino terminal, liberándolo del resto del péptido, generando lo que llamamos una feniltioidantoína del grupo amino terminal. Estas feniltioidantoínas ya están todas caracterizadas y dependiendo cuál sea el R se puede identificar qué tioidantoína se ha formado. La ventaja básicamente de este tipo de determinación de amino terminal con respecto al método de Sanger es que el método de Edman precisamente no necesita hidrolizar el resto del péptido. Simplemente que lo que tenemos es la hidrólisis correspondiente de forma espontánea. De esta manera, y repitiendo, digamos, teniendo una idea de la estequiometría de la reacción, se puede ir secuenciando desde el amino terminal hacia el carboxi terminal y tener la secuencia de péptidos más o menos pequeños. En una época se podían determinar solo unos 10 o 15 residuos. Hoy por hoy esta reacción ha sido sumamente perfeccionada y de hecho es la reacción que utilizan los secuenciadores automáticos de péptidos para informarnos cuál es la secuenciación de cada uno de ellos.